Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Rafa Pagán, como cada mes. Me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina y Quito. Todos ellos bienvenidos, como no podía ser de otra forma. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Estáis en PMI Madrid, no os habéis equivocado. Tenemos el gusto de colaborar con PMI Madrid desde IVA Spain y por eso veis en el fondo como IVA Spain, pero estamos en PMI Madrid. Como os decía, soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con el responsable del área y presidente además de nuestro capítulo de Madrid, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Bernardo Baiz, Luis Reyes, Jorge López y Cristina Fernández, tengo el placer de presentaros la ponencia en la que comparto y participo con Jorge López, parte de la Junta Directiva del IVA Spain, el capítulo que tengo el honor de presidir, titulada El pensamiento orientado a resultados, el secreto para la entrega de valor real. Somos hoy aproximadamente unos 200 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros. En esta ponencia vamos a explicar cómo el pensamiento orientado a resultados es la clave para entregar valor real en los proyectos, transformando la gestión tradicional de tareas en una búsqueda continua de impacto y beneficios tangibles. También vamos a profundizar en cómo el director de proyectos y el analista de negocio asumen el rol de guardianes de valor, trabajando codo a codo para alinear la estrategia con la ejecución. Analizaremos, entre otras cuestiones, cómo convertimos necesidades en requisitos suficientemente claros, cómo trazamos la relación entre entregables y beneficios, qué prácticas permiten mantener esa conexión viva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Se trata, en principio, de una mirada práctica a la intersección entre análisis de negocio y dirección de proyectos, con ejemplos y enfoques que muestran cómo ambas disciplinas, cuando se integran, elevan la capacidad de las organizaciones para generar valor sostenible. Muchos de vosotros ya me conocéis, soy ingeniero, analista de negocio, director de programas y proyectos, formador, doctorando en Ingeniería y Dirección de Proyectos, tengo un máster en Finanzas y Comercio Internacional y también soy diplomado en Desarrollo Social y Económico. Cuento con muchísimas certificaciones, sobre todo pivotan en Dirección de Proyectos, Análisis de Negocio, Agilismo, Project y también programas y portfolios, ¿no? Soy también director durante muchos años de innovación y transformación organizacional y asesor de startups y gestión de cambio. Mi compañero Jorge, que tenemos aquí también, gracias Jorge por acompañarme, es Product Owner, Proxy también está certificado en ITIL, PMI ACP, Scrum Master y tiene certificaciones también de SAFe escalado en versión 6. Es técnico superior en desarrollo de aplicaciones web, experto en inteligencia emocional y bienestar organizacional. Cuenta con diplomas de experto en ciberseguridad, en competencias digitales para el sector de la movilidad y el transporte y en tecnologías y herramientas clave para la transformación digital en sectores tan importantes como el transporte, la movilidad y la logística, ¿no? Teníamos en principio, como veis, inscrito y que nos iba a acompañar nuestro secretario Raúl Fernández, pero por motivos de agenda le ha sido imposible. Nos manda sus disculpas. Antes de comenzar el webinar, quiero comentaros, como siempre, que la asistencia a a este evento supone la obtención de una PDU y el reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo vuestra responsabilidad. No obstante, os va a llegar un correo, un email con las instrucciones necesarias para que reportéis dicho PDU. Podéis, durante la charla que vamos a tener, básicamente, ir dejando vuestras preguntas en la plataforma y con muchísimo gusto las responderemos al final, ¿no? También, como sabéis, en breve tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que también podéis, lógicamente, acceder desde la web de nuestro capítulo. Y ya sin más dilación, voy a ceder en testigo a mi querido compañero Jorge. Jorge, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Rafa. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este webinar conjunto entre PMI Madrid
Chapter y IVA Spend Chapter. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque parece simple, cambia por completo la manera en que concebimos y dirigimos los proyectos, el pensamiento basado en resultados, el Results-Based Thinking. Durante años, muchas organizaciones han medido el éxito de los proyectos por el cumplimiento del alcance, por el cumplimiento de los plazos o por el cumplimiento de sus presupuestos. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que el proyecto que fue impecable en ejecución y, sin embargo, no generó el impacto esperado? Realmente esta es la gran paradoja de la gestión de proyectos tradicional. Podemos cumplir con todos los outputs y aún así fracasar en los outcomes. El pensamiento basado en resultados nos invita a mirar más allá de lo que entregamos, a mirar al cambio que provocamos. Cambia la conversación de qué hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, a la conversación por lo que qué ha cambiado cuando lo hemos hecho o qué ha cambiado cuando lo hicimos. Y ahí entra el papel esencial de la colaboración entre dos figuras clave que, cuando trabajan en sintonía, son imparables: el Project Manager y el analista de negocios. El Project Manager va a garantizar el qué y el cuándo. El analista de negocio va a proteger el por qué y el para qué. Juntos, Project Manager y analista de negocios forman un binomio estratégico que asegura que cada entrega tenga un propósito, que cada esfuerzo se traduzca en valor tangible y sostenible para la organización. Nuestro objetivo hoy es precisamente este: mostrar cómo el analista de negocio se convierte en un socio estratégico del director de proyecto, para conectar cada entregable con los resultados y los objetivos de negocio. Porque, y esto lo veremos durante toda la sesión, los proyectos no existen para entregar cosas, los proyectos existen para generar cambios. Rafa, por favor, la siguiente slide. Cuando hablamos de pensamiento basado en resultados, lo primero que debemos hacer es romper un paradigma que está profundamente arraigado. Los proyectos no existen para producir cosas, sino para provocar cambios. A veces se confunde actividad con valor y creemos que por estar ocupados estamos avanzando, pero no siempre es así. En la lógica tradicional, el foco estaba en los outputs, en el informe que entregábamos, en el software que instalábamos, en el edificio que terminamos. Sin embargo, los outcomes, que son los resultados, son otra cosa. Son los beneficios reales que esas entregas van a producir. Si pensamos, por ejemplo, en un coche, todos tenemos un coche, y en un momento dado vemos que nuestro coche está produciendo mucho ruido, que la conducción se vuelve incómoda, que no sé, que como que más inseguros, y llevamos ese coche al taller, pues el taller, después de una revisión, nos va a decir: hombre, aquí vamos a cambiar la suspensión. Y realmente, cuando el mecánico cambia la suspensión, esa es la salida que nosotros tenemos, el entregable que el mecánico hace con respecto a nuestro coche. Pero realmente el valor que nos ofrece esa amortiguación era lo que habíamos percibido antes. Es decir, nuestro coche vuelve a ser cómodo, vuelve a ser silencioso, vuelve a ser más seguro. Y el problema es que muchas veces entendemos o definimos el qué, lo que vamos a entregar, sin preguntarnos para qué lo vamos a entregar, ¿no? Y pensar en el resultado implica cambiar la conversación, implica pensar de que entregamos, es decir, ya no es en lo que entregamos, sino qué pasa o qué va a pasar cuando vamos a hacer esa entrega. Y esta pregunta, que parece aparentemente simple, lo que va a transformar es toda la gestión del proyecto. Va a cambiar cómo planificamos, va a cambiar cómo medimos, va a cambiar cómo priorizamos. Aquí el rol del analista de negocio se convierte en clave. El analista de negocio va a ayudar al equipo y al project manager a definir desde el principio de cuál es el resultado esperado, incluso antes de redactar la primera historia de usuario o de aprobar el plan. De hecho, uno de los principios que propone Babok es que el valor se define antes de iniciar el proyecto. Y si no tenemos claro qué impacto queremos generar, vamos a correr el riesgo de hacer un trabajo impecable, pero irrelevante. Por eso decimos que el valor no está en la actividad,
sino en el impacto. En la imagen que tenemos que ilustra un poco la PPT, lo que vemos es con claridad a la izquierda un equipo ejecutando tareas. Y a la derecha realmente estamos viendo el efecto real de esas tareas. Se produce una relación, una confianza, un beneficio tangible. El pensamiento basado en resultados es, en el fondo, una invitación a mirar hacia el otro lado de la entrega, a preguntarnos siempre qué va a cambiar cuando el proyecto termine. Y si la respuesta no está clara, quizás todavía no tengamos el proyecto correcto. Rafa, por favor. El éxito de un proyecto no se mide por lo que entrega, sino por lo que cambia. Y aunque esta frase parece simple, la verdad es que encierra una verdad profunda. Podemos entregar una aplicación impecable, una infraestructura supermoderna o un informe brillante, pero si después de todo eso las personas van a seguir trabajando igual, los procesos van a seguir atascados o los clientes no reciben o no perciben una mejora, en el fondo no hemos generado valor. Y esa es la esencia del pensamiento basado en resultados. Entender que el valor no vive en el entregable, el valor vive en la transformación que ese entregable va a provocar. Y aquí está la diferencia entre un proyecto bien ejecutado y un proyecto verdaderamente exitoso. El primero va a cumplir los hitos, pero el segundo va a dejar huella. En este punto me gustaría recordar una idea que Babok propone, que dice que el valor organizativo se crea cuando un cambio mejora la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. Mejora la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. Así que cuando pensemos en el próximo proyecto, no pensemos solo en qué vamos a entregar, sino en qué vamos a cambiar, qué es lo que va a cambiar. Porque la simple diferencia de enfoque es lo que va a marcar la distancia entre el trabajo y el impacto de ese trabajo. Rafa, por favor. Si tuviera que resumir el éxito de un proyecto en una palabra, quizás la palabra sería con total seguridad colaboración. Dentro de la gestión del proyecto, una de las colaboraciones más poderosas es la que se va a producir entre el Project Manager y el Business Analysis. Durante bastante tiempo se pensó que estos roles pues, se solapaban o que competían, pero en realidad se complementan de una forma casi perfecta. El Project Manager es quien garantiza el qué y el cuándo. ¿Qué se va a entregar, en qué condiciones y cuándo debería estar listo? Por su parte, el analista de negocio, en cambio, va a proteger el por qué y el para qué. ¿Por qué vamos a hacer este proyecto y para qué servirá realmente dentro de la organización? Cuando las dos visiones de Project Manager y analista de negocio trabajan juntas, surge algo muy potente, que es la alineación entre el propósito y la ejecución. Pensemos en esto con un ejemplo. Imaginemos por un momento que una empresa lanza un nuevo sistema de CRM, un CRM normal. El Project Manager se va a asegurar de que el sistema esté implementado, de que cumpla con los requisitos técnicos y que el cronograma se respete. El Business Analysis, por su parte, mientras tanto, va a asegurarse de que ese sistema realmente mejore la relación con los clientes, reduzca el tiempo de respuesta y aumente la satisfacción global. Solo si trabajan, si solo cada uno de ellos trabajara independientemente, el riesgo sería grande. Es decir, el Project Manager podría entregar un sistema impecable, pero que realmente nadie iba a usar, o el analista de negocio podría definir una visión inspiradora, pero que nunca llegue a ejecutarse. Pero cuando analista de negocio y project manager trabajan juntos, lo que va a pasar es que esa estrategia se va a traducir en resultados medibles. En el PMBOK, la séptima edición, esto es lo que venía a llamar lo que era el Value Delivery System, que viene a ser un flujo continuo que va a conectar la intención estratégica con los beneficios obtenidos. En el BABOK se habla del Core Concept Model, donde el valor solo existe cuando las necesidades se satisfacen. Solo existe cuando las necesidades se satisfacen. Y esa intersección, ese punto de encuentro, es donde el valor empieza a tomar forma. El Project Manager va a construir el puente,
y el analista de negocios se asegura de que ese puente lleve al destino correcto. Por eso, si tuviera que resumir todo esto en una frase, podría ser que el project manager ejecuta la visión y el analista de negocio le da sentido a esa visión. Rafa, cuando puedas, por favor. El project manager entrega el qué y el cuándo, y el business analysis protege el por qué y el para qué. Es una frase que de alguna manera viene a resumir de una forma un poco elegante, ¿no? Cómo vamos o como los marcos que propone PMBOK y el marco que propone Babok se complementan. El Project Manager va a entregar el qué y el cuándo, es decir, va a ser quien se asegura de que la estructura, la planificación, el seguimiento y el cumplimiento del alcance. Y por su lado, el analista de negocio va a proteger el por qué y el para qué. Realmente va a mantener de alguna manera viva la conexión con la necesidad del negocio, con la estrategia, con los resultados que realmente van a justificar el esfuerzo de ejecutar el proyecto. En otras palabras, al final el project manager se va a encargar de hacer que las cosas sucedan y el analista de negocio se va a encargar de que esas cosas tengan sentido. Cuando ambos roles se entienden y se respeta una frontera entre la gestión de proyecto y la gestión de valor, eh, el project manager asegura el camino y el business analista va a asegurar el destino, ¿no? Pero al final los dos van a hacer en conjunto de que las cosas sucedan y que además esas cosas que suceden tienen sentido, ¿no? Esta dualidad entre la parte de project manager y la parte de análisis de negocio la podemos encontrar reflejada también en los propios estándares. Cuando revisamos el PMBOK en su edición número 7, ellos hablan, como comentábamos, del Value Delivery System, que nos va a recordar que los proyectos son solo un vehículo dentro de un flujo más amplio de creación de valor. Es decir, el proyecto es el vehículo que va a estar dentro de ese flujo de valor para crear valor, pero digamos, en un escenario un poco más amplio, ¿no? Y el Babok nos va a hablar de los core concepts, los core concepts, los valores core, que van a ser la necesidad, el cambio, la solución, los interesados, el valor y el contexto, lo que vendría a ser el change, solution, stakeholders, value and context, ¿no? Y si nos fijamos en la imagen que ilustra la PPT, vemos dos diagramas, ¿no? El diagrama de la izquierda lo que va a representar de alguna manera es una planificación, la planificación del Project Manager con su secuencia lógica. Pero vemos que a la derecha lo que está representando es una idea de propósito, ¿no? Con el valor que se está iluminando, ¿no? La luz central, esa luz central, es lo que va a simbolizar justamente el punto donde el trabajo técnico y la intención estratégica se van a encontrar, ¿no? En este punto que no es ni antes ni después, es justo ahí donde realmente empieza la entrega de valor. Por eso, de alguna manera, decimos o afirmamos que el pensamiento basado en resultados no es solo una cuestión técnica, sino también es una cuestión de cultura, de cómo vamos a integrar ambos mundos para que la ejecución nunca pierda el propósito. Cuando, de alguna manera, cuando el qué y el por qué se alinean, el valor va a dejar de ser una inspiración, de una aspiración, ya no vamos a aspirar al valor, sino que ese valor se va a convertir en una consecuencia. Rafa, por favor. En este momento tenemos este bloque que vamos a iniciar, va a marcar un poco un punto de inflexión en nuestra charla, ¿no? Hasta ahora hemos visto o hemos hablado de mentalidad, de por qué y del para qué, el por qué y el para qué. Pero ahora vamos a ver
cómo ese cambio de pensamiento también se traduce en la práctica. Es decir, cómo pasamos del alcance al valor. En la gestión clásica, el alcance era el corazón del proyecto. Todo giraba en torno a definirlo, todo giraba en torno a controlarlo y a cumplirlo. Pero realmente hoy sabemos que cumplir el alcance no garantiza que hayamos entregado valor. Y pensemos en esto. Un equipo puede cumplir con todos los requisitos funcionales de una nueva plataforma, pero si esa plataforma no mejora la experiencia del usuario o no reduce los tiempos de procesos o no impulsa una satisfacción del cliente, ¿de qué va a haber servido entregarla perfecta? El cambio que propone el pensamiento basado en resultados es pasar de entregar a tiempo a entregar impacto. Y no se trata solo de cerrar un scope o de cumplir un cronograma, sino se trata más bien de asegurar que cada entrega transforme algo de manera tangible. Aquí el analista de negocio tiene un papel fundamental. Es quien ayuda al equipo a redefinir los criterios de aceptación en términos de valor. Redefinir los criterios de aceptación en términos de valor. Es decir, en lugar de decir la funcionalidad X está implementada, bien podríamos decir la funcionalidad X permite reducir el tiempo de atención al cliente en un 20%. Fijámonos cómo la lógica, cómo cambia la lógica aquí. Pasamos de hablar de un entregable a hablar de las consecuencias que ese entregable va a tener. En este caso, reducir el tiempo de atención al cliente en un 20%. Y como decía Fabricio Laguna, que es autor de un libro que se llama Please Hold, la idea es, no necesitamos más tareas, la idea es, necesitamos más sentido. Y esta es la diferencia entre ejecutar proyectos y liderar transformaciones. En el PMBOK séptima edición, esta idea se conecta nuevamente con el concepto del Value Delivery System. El proyecto ya no es un fin, sino es un medio que va a generar resultados. Por eso en la imagen que acompaña a nuestra PPT podemos ver dos escenas complementarias. Por una parte a la izquierda hay una gestión técnica. Por otra parte, a la derecha hay una sonrisa de un cliente satisfecho, ¿no? Y ese brillo entre ambas partes va a simbolizar justo lo que estamos buscando, que es el momento en que ese alcance de nuestro proyecto, se va a transformar en un valor tangible y un valor que se percibe. Así que la próxima vez que nuestro proyecto termine, no nos preguntemos, ¿entregamos todo? Sino más bien preguntémonos, ¿qué ha cambiado desde que lo entregamos? Rafa, por favor, la siguiente. Así que el éxito de un proyecto no se mide en entregables, sino en consecuencias. La verdad es que esta frase puede resultar una evolución natural de lo que hemos visto hasta ahora. En la gestión moderna, el éxito de un proyecto ya no se está midiendo en entregables, sino en la consecuencia que esos entregables tienen, en el cambio que van a generar. Y aquí la palabra consecuencia es poderosa. Es poderosa porque implica que algo cambió, que hubo un impacto, que hubo un antes y que hay un después. Y cuando PMI lanzó el Value Delivery System dentro del PMBOK séptima edición, lo que hizo fue invitarnos a mirar un poco más allá del proyecto, ¿no? A ver cada iniciativa como una parte de un sistema de valor que se mueve, que va a evolucionar y sobre todo que se está retroalimentando, ¿no? Ya no basta con entregar. Ahora tenemos que asegurar que esa entrega produzca una consecuencia valiosa. Si un proyecto implementa una herramienta de automatización pero los usuarios no la adoptan, no hay consecuencia. Si construimos una infraestructura brillante pero no mejora la calidad de vida de nadie, de las personas, pues tampoco hay consecuencia, ¿no? En cambio, cuando una entrega genera una transformación real, una mejor experiencia, una decisión más rápida, una relación más sólida, entonces el proyecto ha cumplido un propósito. En la imagen lo que estamos viendo es
alguien entrega una caja, que la caja va a representar el entregable, ¿no? Pero lo que realmente importa en sí no es la caja, no es esa caja que se está entregando, sino esa energía dorada, la que simboliza el valor que libera y la consecuencia que está provocando, ¿no? No basta con hacer las cosas bien, hay que asegurarse de estar haciendo las cosas correctas y eso en el pensamiento basado en resultados es realmente esa es la clave del pensamiento basado en resultados. Porque si un proyecto no deja consecuencias, realmente ha sucedido. Y en este momento de la presentación cedo a mi querido compañero Rafa para que siga de alguna manera abondando sobre el tema de esta tarde. Rafa, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, amigo, porque yo creo que nos has iluminado bastante, ¿no? En esa diferencia entre el foco en entregable y el foco en el cambio, en los resultados, en el valor. Aquí estamos hablando continuamente de la inteligencia artificial. Ya sabéis que va a tener un impacto muy importante en todo lo que venimos haciendo, ¿no? Y hemos también querido reflejar un poco ese impacto en relación con lo que hacemos a nivel de intersección, de entregable, análisis de negocio y dirección de proyecto. Nos vemos que en los últimos años la inteligencia artificial, lógicamente, ha irrumpido en todos los sectores y la gestión de proyectos, lógicamente, no es ninguna excepción, ¿no? Pero más allá de la moda o del impacto mediático, la pregunta clave es, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos realmente a generar valor? Lo primero que debemos entender es que la IA no reemplaza la inteligencia humana, simplemente la amplifica. Nos ayuda a pensar mejor, a conectar ideas, a descubrir relaciones entre variables que quizás nosotros no veríamos de inmediato. En el contexto del pensamiento basado en resultados, la IA puede ser una aliada increíble para clarificar ese propósito de negocio. Puede ayudarnos a analizar grandes volúmenes de información y detectar qué necesidades o problemas son realmente los prioritarios. Puede simular escenarios de impacto que causaría ese proyecto durante la definición del caso de negocio y puede, sobre todo, ayudarnos a traducir los entregables en resultados medibles. Eh, Aquí entra en juego el concepto de prompt engineering, que no es otra cosa que el arte de preguntar bien, como yo defino, ¿no? Porque la calidad de las respuestas de una inteligencia artificial, como sabéis, depende directamente de la calidad de las preguntas que formulemos. Y esto conecta perfectamente con nuestro rol como analistas de negocio o directores de proyecto. Preguntar, explorar, reformular, buscar la esencia del problema. Fíjate en esta idea. Un buen prompt no solo genera una respuesta mejor, genera una mejor reflexión. Por ejemplo, en lugar de pedirle a la IA, hazme un informe de riesgos del proyecto, podríamos pedirle, identifica los 3 riesgos que más pueden afectar a la percepción de valor del cliente final y sugiere cómo mitigarlos. Ese pequeño cambio de enfoque transforma una herramienta técnica en una herramienta de carácter estratégico. En el fondo, la IA no hace magia, es realmente un espejo. Nos devuelve nuestras propias preguntas, pero con una claridad que nos permite ver el valor desde otra perspectiva. Así que cuando hablemos de prompt engineering al servicio del valor, no hablamos solo de usarla ya, sino de usarla con propósito, porque lo verdaderamente transformador no es la tecnología, sino la intención con la que ponemos al servicio de las personas y de los resultados. En otras palabras, la IA no sustituye a nuestra inteligencia, la pone en alta definición. Vamos a ir a la siguiente. Me gustaría que nos detuviéramos un momento en esta frase, porque creo que resume a la perfección el papel que la inteligencia artificial debe tener en nuestra profesión. La IA no sustituye nuestra capacidad de pensar, ni nuestra creatividad, ni nuestra empatía. Lo que hace es amplificar la claridad con la que entendemos el propósito. Si lo pensamos bien, eso es exactamente lo que siempre hemos querido lograr con las herramientas de gestión. Tener una mayor claridad, más foco, mayor conexión entre lo que hacemos y, ¿por qué no?, cómo lo hacemos.
La diferencia es que ahora, gracias a la IA, podemos hacerlo a una velocidad y con una profundidad nunca antes vistas. Pero, y esto es importante, la tecnología por sí sola no genera propósito. Solo lo potencia cuando hay un propósito humano detrás. La IA puede ayudarnos a ver patrones, a anticipar resultados, a simular escenarios, pero sigue necesitando de alguien que formule las preguntas correctas. Por eso, esta diapositiva no es solo una frase bonita, es una invitación a usarla ya con intención, con criterio y con ética. Porque cuanto más clara sea nuestra comprensión del propósito, más útil será la inteligencia artificial como herramienta para amplificarlo. Al final, lo que distingue a los grandes líderes de proyectos y a los grandes analistas no es cuánto saben de tecnología, sino cuánto entienden de propósito y de valor. La IA nos da velocidad, pero el propósito nos da dirección y sin dirección, toda velocidad es solo ruido. Continuamos entonces. Hay un montón de reflexiones que estamos compartiendo en voz alta, ¿no? Y ese es el objetivo, hacer un poco pensar, ¿no? En todos estos conceptos. Seguimos pensando en un apartado muy importante, ¿no? La medición. El valor está genial, pero ¿cómo lo medimos, no? Decía Peter Drucker, uno de los grandes gurús de tema organizacional, que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero la realidad actual nos obliga a añadir una advertencia. Lo que se mide mal se distorsiona. Esta es la esencia de otro gurú llamado Gothard, que dice que cuando una medida se convierte en el objetivo, deja de ser una buena medida. En gestión de proyectos esto lo vemos continuamente. Medimos horas trabajadas, entregables producidos o simplemente tareas completadas, pero pocas veces medimos el impacto real que esos esfuerzos generan, ¿no? Y aquí está el problema. Confundimos actividad con valor. Output es la actividad, el resultado inmediato de nuestro trabajo. Outcome es el cambio, el beneficio, la consecuencia que queremos provocar. Un ejemplo sencillo, antes lo comentaba Jorge. Output, formar a 100 empleados. Outcome, que esos 100 empleados apliquen lo aprendido para mejorar la productividad en un 15%. Son cosas distintas. Y sin embargo, muchas veces solo medimos lo primero. Por eso medir lo que importa significa redefinir nuestros indicadores para que estos indicadores midan los resultados y no solo los esfuerzos. En el contexto de un business analysis y de la dirección de proyecto, podemos agrupar los indicadores en tres grandes familias, ¿no? Indicadores que apuntan a valor para el cliente, como la satisfacción, la retención, las experiencias, la adopción. Indicadores que miden el valor para negocio, ¿eh? Beneficio, eficiencia, y, ojo con esto, indicadores que miden el valor para las personas y los equipos. Aprendizaje, engagement, sostenibilidad. El gran reto, por tanto, no es medir más, sino medir mejor. Y aquí, de nuevo, el rol del analista de negocio se vuelve estratégico. Es quien ayuda al equipo a traducir la visión del valor en evidencias observables. Un buen indicador es como una brújula, no es una cadena. Nos orienta, pero no nos ata. En la imagen vemos a un profesional concentrado mirando un gráfico ascendente. Pero lo interesante no es la curva, es lo que esa curva representa. Si solo vemos números, perderemos el sentido. Si entendemos el propósito detrás de esos números, estaremos midiendo realmente lo que importa. Así que la próxima vez que diseñamos un panel de control, preguntémonos, ¿esto mide realmente lo que entregamos o lo que realmente cambia cuando lo hacemos? Porque este valor no se reporta en hojas de Excel, se percibe en las consecuencias. Vamos a la siguiente slide que profundiza un pelín más en todos estos conceptos. Gobernanza. Perdón, lo que no se mide se olvida, pero lo que se mide mal se distorsiona. Esta frase es una de las más provocadoras, quizás, a mi juicio, de toda la presentación, ¿no? Nos recuerda que los indicadores no son neutrales. No son neutrales. Moldean el comportamiento de las personas y de los equipos. Ejemplo, si medimos solo la velocidad, la gente corre. Si medimos solo los costes, la gente recorta. Pero si medimos el valor, la gente buscará la mejor forma de mejorar el impacto. ¿Mm? La ley de Gotthard resume muy bien cuando dice una medida se convierte en el objetivo
deja de ser una buena medida. En otras palabras, si el KPI es entregar más rápido, acabaremos sacrificando la calidad. Si el KPI es reducir gastos, quizás perderemos oportunidades de innovación. Por eso, el reto de medir valor no está en poner más métricas, sino en poner justo las correctas. Y aquí entra la madurez de la organización a jugar un papel muy relevante. Una empresa madura no mide la actividad, mide la consecuencia, no mide el movimiento, sino el avance. Cuando medimos lo correcto, generamos foco. Cuando medimos mal, generamos ruido. Y como ves en la imagen, esa luz que sale de la caja simboliza el descubrimiento del valor real cuando dejamos de medir el envoltorio y empezamos a medir la esencia. Porque medir bien, amigos, no es controlar más, sino entender mejor. Recordadlo, lo que medimos moldea lo que conseguimos. Por eso medir bien es una forma de liderar. ¿Mm? Impactamos en los demás. Continuamos con esta filosofía, más allá de la técnica, esto forma parte de una filosofía, la entrega del valor, la entrega y la medición del impacto, forma parte del mindset, ¿no? Muchas veces ágil y muchas veces es algo que debemos trabajar continuamente para ver esa visión holística de lo que hacemos. Si tuviéramos que representar el pensamiento basado en resultados como un ciclo, ¿m? La gobernanza de valor sería el hito que lo mantiene vivo. Ojo con esto. Gobernanza mantiene vivo el valor. Muchos proyectos se gestionan como si el valor terminara al día siguiente de la entrega del producto. Error. Se firma el acta de cierre y se hace la foto de grupo y ahí hemos acabado el proyecto. Correcto. Pero ¿y el valor? En realidad, el valor empieza justo ahí. Lo que diferencia a las organizaciones que aprenden de las que simplemente entregan es que las primeras mantienen la conexión entre lo planificado, lo entregado y lo conseguido. En el BIMBOK 7, esta idea se concreta, como decía Jorge, en ese sistema de entrega de valor en un marco que conecta los proyectos, programas y portfolios con las estrategias empresariales. En el BABOK 3, perdón, lo llamamos Benefit Realization o realización de los beneficios de las iniciativas y su propósito es precisamente este, garantizar que los beneficios definidos antes del proyecto se midan y validen después. En otras palabras, la gobernanza del valor es ese proceso que asegura que la promesa inicial se cumpla. Pensáis en un ejemplo, si el objetivo de un proyecto era mejorar la satisfacción del cliente en un 15%, la gobernanza del valor exige que meses después de la entrega miramos ese resultado realmente, el que se alcanzó. Si no lo fue, la pregunta no es ¿de quién es la culpa? ¿A quién le pegamos la colleja? Sino ¿qué hemos aprendido? Porque la gobernanza del valor no es control, amigos, es aprendizaje, es modelado de negocio, modelado de valor. Es la capacidad de mantener viva la conversación entre el propósito y la práctica, entre la estrategia y la ejecución. Los proyectos y las iniciativas no ayudan simplemente a entregar, validan la estrategia. Y la estrategia es una apuesta que puede salir bien o mal. Y aquí el rol del analista de negocio vuelve a ser clave. Conecta los beneficios definidos al inicio con los resultados medidos al final, analizando las desviaciones, ayudando a ajustar la estrategia de la compañía futura en base a la evidencia obtenida. Así se crea una cultura de mejora continua. Permea absolutamente el mindset de la compañía. Cada proyecto, por tanto, no solo entrega algo, sino que enseña algo. En la imagen vemos un equipo analizando métricas. No están mirando el pasado, están proyectando el futuro, porque la gobernanza del valor, más que un cierre, es un nuevo comienzo. El valor no se entrega en el cierre del proyecto, amigos. Lo que se hace es cultivar ese valor durante el seguimiento continuo. ¿Mm? Estos son conceptos de filosofía que va a marcar enormemente nuestra visión de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Otra frase emblemática, ¿no? Esta frase es uno de los mantras más importantes de ese Biblia que utilizamos en el análisis de negocio, el Business Analysis Body of Knowledge. Tiene una estructura muy parecida al PMBOK Guide. Durante décadas hemos celebrado el momento de cierre del proyecto como si fuera el final de la historia, ¿no? Cuando en realidad es solo el comienzo del primer capítulo del valor. Los beneficios no se materializan justo cuando entregamos el producto, sino cuando ese producto empieza a ser usado, adoptado y genera cambios reales. Por eso decimos que el valor no se entrega, sino se cultiva como una semillita. El Benefit Realization del BABOK nos enseña a hacer tres cosas fundamentales.
validar que los beneficios esperados realmente se alcanzan, ojo, monitorizar esa evolución en el tiempo y lo más importante, aprender de esos resultados para retroalimentar futuros proyectos, futuros modelos de negocio, modelos operacionales, modelos tecnológicos. Y esto es clave, porque en ese seguimiento se esconde la mejora continua. Cuando una organización analiza de forma sistemática el valor conseguido y no solo el entregado, desarrolla lo que podríamos llamar una inteligencia de impacto, una inteligencia de negocio. Por eso análisis de negocio parte de ahí, ¿no? Esa inteligencia de negocio le permite invertir mejor, priorizar mejor y sobre todo, ojo con esto, aprender mejor como organización. En esta imagen, esa luz que asciende desde la caja simboliza precisamente ese proceso, ¿no? El valor que no termina en la entrega, sino que sigue creciendo, transformándose y extendiéndose más allá del proyecto. Si lo piensas, es una metáfora muy buena, perfecta, diría yo. Los proyectos plantan la semilla, pero el valor florece después. Por eso, los líderes que piensan en resultados no cierran proyectos, lo hacen evolucionar, ¿vale? El proyecto es la primera piedra. Continuamos. Cierre. Llegamos al cierre de esta sesión, pero no al final del tema. Aquí hay mucho tomate, porque el pensamiento basado en resultados, como veníamos compartiendo con vosotros, no es un concepto que se entiende y ya está, ¿vale? Es algo que se entrena, es algo que se practica, es algo que se convierte poco a poco en un hábito. Cambiar la forma de pensar lleva tiempo, sin duda, pero durante años nos han enseñado a valorar los proyectos porque sus entregables, por los cronogramas, por los presupuestos, todo eso ha sido algo que PMI incluso desde la visión más técnica ha potenciado, ¿no? Decíamos, el project manager tiene que poner el foco en el output, el program manager de los beneficios, el portfolio y la estrategia. Milonga, todos tenemos que poner el foco en el alineamiento estratégico y en el valor, ¿vale? Ahora ya se da cuenta y dice, vamos a hablar de valor. ¿Debía haberlo hecho antes? A nuestro juicio sí, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, eh, hoy sabemos, gracias entre otras cosas a la labor que venimos haciendo en el IVA, ¿no? Desde hace unos 15 años, 25 añitos, el PMI tiene 50, ¿no? Nosotros tenemos 25. Hoy sabemos que el verdadero liderazgo se demuestra cuando conseguimos que esas métricas se traduzcan en resultados reales. Pensar en resultados es pasar de una mentalidad de ejecución a una mentalidad estratégica de propósito. ¿Mm? Es preguntarse cada día, por ejemplo, ¿qué impacto tendrá lo que estoy planificando hoy? ¿O qué cambiará cuando esto termine? O, por ejemplo, ¿qué valor real quedará cuando el proyecto acabe? O incluso cuando todas esas preguntas se vuelven natural, las tienes incorporadas en tu mindset. El pensamiento basado en resultados deja de ser una metodología, nunca lo ha sido, y se convierte en una cultura. La cultura de la innovación, la cultura de la mejora continua, la cultura del aprendizaje y la mejora y el emprendimiento. En el Babok y en el Pinbot encontramos marcos y herramientas para ir poco a poco haciendo e implementando esto, ¿no? Pero ya os cuento que el cambio real sucede cuando dejamos que esa forma de pensar influya en la forma de liderar, ¿no? Porque liderar no es decir al equipo qué hacer, sino inspirarlo para que vea el propósito detrás de lo que hace, ¿no? Detrás de lo que estamos ejecutando. Esa es la gran diferencia entre el gestor de tareas, coordinador técnico, y el líder de proyecto actual, lo que yo llamo 3.0, líder de iniciativa o líder de valor, si queréis, ¿no? Esa diferencia, ese liderar con el ejemplo, se contagia. Cuando un líder habla de propósito, hace que el equipo empiece a pensar en propósito. Cuando mide resultados, su equipo empieza a medir impacto. Cuando celebra la consecución y el logro, su equipo empieza a celebrarlo, ¿no? De forma conjunta. Esto es lo que hablamos de transformación. De hecho, la transformación organizacional digital tiene ese foco en la creación de valor, ¿no? Es realmente lo que estamos buscando en la imagen. Lo vemos también reflejado con claridad. A la izquierda, el analista, el análisis, el trabajo, la ejecución. A la derecha, la relación, el impacto, más valor para la compañía, más valor para el cliente, más valor para el empleado, más trabajo, más curro para el futuro. ¿Vale? El valor que se queda, el valor que crece, el valor que aumenta la relación
entre las partes. El pensamiento basado en resultados es el puente entre esos dos mundos, ¿no? Y como todo hábito, se construye con constancia. Pum, 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 pum. Por eso me gustaría cerrar con una frase que utilizo mucho con mis alumnos, ¿no? El éxito de un proyecto no está en el Gantt, sino en el impacto que dejamos cuando se apagan las luces. Este es el fenómeno, ese es el momento en el que de alguna forma sabemos eh, si el valor se ha hecho realidad o no. Así que os invito, amigos, a llevar esta mentalidad a vuestros equipos, a vuestros clientes y a vuestras organizaciones, porque cuando el pensamiento basado en resultados se convierte en hábito, los proyectos dejan de ser un conjunto de tareas y se convierten en transformaciones. ¿Mm? Em, Esta última frase que vemos aquí, que es de un gurú bastante joven, por cierto, ingeniero de software, que se llama Simon Sinek, me parece el cierre perfecto para todo lo que hemos intentado compartir hoy con vosotros, con nuestra querida comunidad, ¿no? Porque al final la mentalidad de resultados no se enseña en un curso ni se impone en un procedimiento, se contagia. ¿Vale? Se contagia cuando un líder deja de hablar solo de tareas y empieza a hablar de propósito. Se contagia cuando el equipo celebra no solo lo que entregó, sino lo que cambió gracias a ese curro, a ese trabajo fantástico. Se contagia cuando alguien tiene el valor de preguntar, oye, ¿esto que estamos haciendo realmente genera valor? Y esta es la magia del pensamiento basado en resultados, que no trata solamente de un proceso, sino de una forma realmente de mirar al mundo, ¿no? Cuando esa mentalidad se hace visible, cuando los proyectos se diseñan con propósito, cuando los equipos miden impacto y no solo progreso, la cultura organizacional empieza a transformarse. Y esa transformación no requiere grandes discursos, requiere coherencia diaria. Como líderes, como project managers, como analistas, gestores, consultores, nuestra responsabilidad no es solo entregar proyectos, compañeros, sino inspirar a otros a pensar en resultados. Esa es la verdadera diferencia entre gestionar y liderar. Porque un gestor asegura que las cosas se hacen, un líder se asegura de que se hacen por una razón. Y cuando lideramos con propósito, esa mentalidad se contagia sola. No hay que hacer nada más. Se ven los equipos, en las decisiones, en los clientes y en realidad en todo lo que hacemos que produce resultados. Así que mi invitación final es muy simple, ¿no? No intentéis enseñar el pensamiento basado en resultados, vividlo, mostradlo y dejad que los demás lo vean y lo imiten, porque el valor no solo se entrega, también se inspira. Gracias por estar aquí, por seguir pensando, por seguir liderando esos fantásticos proyectos que hacéis día a día y sobre todo por ayudar a que ese pensamiento basado en resultados sea contagioso, que vayamos trabajando en aportar más valor en todo lo que hacemos diariamente en las organizaciones. Y ahora ya, compañeros, vamos a abrir el turno de preguntas. O sea, como tengo este doble rol, ¿no? De facilitador y en este caso también de speaker, pues vamos a leerlo en voz alta si os parece, ¿no? Y intentamos responder, Jorge. Dice Teresa, nos pregunta, ¿no? Dice, ¿crees que los proyectos deberían tener una fecha fin? Parte de una reflexión sobre cómo entendemos el valor y la mejora continua dentro de la gestión de proyectos, especialmente cuando se trabaja con mentalidad estratégica o metodologías ágiles. En realidad siempre podemos mejorar y redefinir el alcance, ya que aportamos constantemente valor. Muchas gracias por la presentación, me ha encantado. Gracias a ti, compañera, por estar ahí y por la pregunta fantástica que haces. Jorge, ¿el proyecto en algún momento debe terminar o podemos Claro, continuar? no, el proyecto realmente, por definición, va a tener una fecha de final, ¿no? Lo que va a continuar es la parte en la que vamos a ser capaces de validar que realmente ese proyecto entregó el valor. Es decir, como tú bien decías a lo largo de la presentación, una vez que es entregable, está en servicio y sabemos que no todos los entregables en el punto uno van a empezar a generar valor si ese valor se va a generar con el uso. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de ese CRM, el CRM lo entregamos un lunes, los usuarios lo empezarán, hay un proceso en que los usuarios se van a acostumbrar al uso, donde lo van a conocer, lo van a tener, y a partir de un determinado tiempo, digamos 15 días, 20 días, vamos a empezar a recibir ese feedback si realmente el valor se está cumpliendo, ¿no? Con lo cual el proyecto sí acabó, pero la esencia de ese valor
deberemos de planificar incluso cómo le vamos a controlar, cuánto tiempo lo vamos a tener en función de los objetivos de valor que nos hemos definido al principio del proyecto. Esto No es, sé. ¿no? Estamos trabajando, quizás el BA tiene una visión un poquito más completa de lo que es la gestión del ciclo de vida de la necesidad o del requerimiento Ujú. origen, ¿no? Trabaja en el modelo anterior o el anteproyecto, se incorpora en el proyecto y continúa en operación y servicio haciendo, analizando ese crecimiento de la semillita, ¿no? Haciendo evaluaciones al corto, al medio y al largo y comprobando que efectivamente podamos incluso aumentar el valor haciendo pequeños evolutivos. Otra cosa importante que vamos a hacer es antes de lanzarlo a operaciones, crear los mecanismos necesarios para sostener esa monitorización y control del valor e ir limando los posibles límites desde el punto de vista de la adaptación, no solo operacional, sino también cultural, ¿no? Sí, Entonces, si estamos continuamente haciendo mejora continua, analizando los gaps, y eso forma parte de la operativa normal que hace el analista, ¿no? Pero el proyecto tiene un enfoque temporal, como bien indica el compi, ¿no? Y que los dos por eso tenemos que integrarnos, ¿no? Digamos que el Centro de Excelencia en Proyectos o la PMO, que ya se llama, como sabéis, Oficina de Valor, y ya nos está indicando valor resultados, vamos a coincidir con otros cracks, entre ellos coincidiremos con los ingenieros de datos, ¿no? Coincidiremos con la gente de mejora continua, coincidiremos con los especialistas de ciberseguridad y de inteligencia artificial, y ese hub de talento permitirá de alguna forma no solo mantener la estructura de forma eficiente y eficaz, sino trabajar los evolutivos un poquito más innovadores usando aproximaciones ágiles, ¿no? Em, el mundo y las posibilidades son absolutamente increíbles. Yo creo que estamos en el mejor momento de la cuarta revolución industrial. Vamos a recordar lo que haremos durante toda nuestra jubilación. O sea que tenemos la suerte de ser profesionales justo en un momento evolutivo donde quizás otras generaciones no tengan la suerte, ¿no? O sea que enormemente positivo en cuanto a oportunidades de aprender, ¿no? De mejorar. Otra pregunta también fantástica de nuestro amigo Andrés. Andrés Pírez nos pregunta, ¿cómo imaginas el futuro, ya en concreto, ¿vale? Para todos, ¿cómo imagináis el futuro de la profesión en un mundo marcado por la sostenibilidad, el hacer que lo que hacemos se mantenga, los datos y la inteligencia artificial, ¿no? Ahí en ese popurrí, ¿no? De capacidades que nos pregunta Andrés. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? bueno, yo veo que la inteligencia artificial va a ser un compañero de viaje ya, ¿no? Nos va a hiperpotenciar nuestros conocimientos, ¿no? Al final, el poder procesar esa gran cantidad de datos y ayudarnos a partir de ellos a inferir soluciones o a inferir posibles mejoras, pues la capacidad que nos va a proporcionar la IA y otras herramientas como el Big Data y el Machine Learning, todas esas cosas que nos van a ayudar, pues va a ayudarnos a mejorar un poco como directores de proyectos y como analistas de negocio. Al final, incluso el propio PMI está facilitando a toda la gente a través de su plataforma de IA, pues con sus modelos entrenados ya, ofrecernos soluciones orientadas a preguntas con respecto a la gestión de los proyectos. Eh, con respecto a la sostenibilidad, todavía no tengo un criterio muy definido, con lo cual, no sé, ahí tengo, digamos, elementos de reflexión todavía que por hacer. Lo que sí, la sostenibilidad nos va a tener que acompañar siempre, es decir, no podemos de alguna manera poner en riesgo el futuro de las futuras generaciones, perdonadme la redundancia de futuro y futuras, ¿no? Con lo cual yo creo que eso poco a poco lo estamos asumiendo como tales y dentro de la profesión ya tenemos, pues, digamos, modelos como la Triple Bottom Line, donde además de valorar, cuando valoramos el proyecto, esas capacidades, también estamos valorando lo que sería en esa línea que el proyecto pues, se mantenga dentro de unos
parámetros de sostenibilidad adecuados para todo. Ya las empresas no es solo cumplir con el proyecto en sí, sino también que ese proyecto pues, no venga a causar un desajuste en la relación natural con la sociedad y con la naturaleza. Señor, yo coincido plenamente con mi compañero, ¿no? Y yo creo que es algo muy recurrente, ¿no? Ahí debemos exigir más resultados, resultados para el cliente. La definición de éxito va a ser la misma, ¿no? No podemos tener una definición de éxito distinta para el cliente y el proveedor, ¿vale? Es la misma, la métrica va a ser la misma. Eso está genial porque podemos vincular nuestro beneficio del contrato a parte del beneficio que se genere realmente, ¿no? Y esos son modelos exponenciales de valor. Yo no quiero que me paguen por hora, quiero que me paguen por resultados. Entonces, eso va a traer muchísimo el talento y las mentes inquietas van a estar buscando esta forma de retribución basadas en el valor, en el outcome, no el output, ¿vale? Entonces, la clave aquí sería que esto, como cualquier mindset, es algo cultural, ¿no? Hay una pregunta aquí que nos hace Bárbara que viene en relación a lo que estamos hablando ahora. Dice, ¿cuál sería un tip o un truco para promulgar, entre comillas, o generar esa cultura con un enfoque en la entrega de valor? Pues depende un poco de dónde estemos, ¿no? Si el enfoque o el modelo de negocio nuestro es cobrar por horas, ahí poca cosa vamos a hacer. Si el modelo de negocio nuestro ya empieza a diferenciarse no solo en la pata técnica, sino en la pata de resultados, vamos a tener que incorporar el análisis de negocio sí o sí. Vamos a tener que conocer incluso mejor el negocio que el propio cliente. Porque si no hay métricas de cliente, no hay medición de resultados. Ya, pero es que el cliente no sabe las métricas. Pues ayúdale. Ya, pero es que yo soy de IT. No, tú eres cross-funcional. ¿Cómo de IT? Aquí somos todos la mayor parte ingenieros, pero hemos tocado muchos palos. ¿Qué hace un ingeniero hablando de marketing? ¿Y por qué no? ¿Y qué hace un ingeniero hablando de análisis de negocio? ¿Y por qué no? Y si somos los más preparados para, de alguna forma, tener la capacidad de crear conexiones con todos los cracks de la compañía, si el project manager y el analista de negocios son dos creadores de relaciones natos, no hay nada más ni nadie más en la compañía que tenga la capacidad de bichear, de conseguir ese juicio experto que nosotros dos, que lo va a hacer el jefe, el técnico puro. Por eso tenemos una enorme oportunidad de poner en valor lo que estamos haciendo. ¿Cómo? Ojo, primero tenemos que creérlo nosotros. Si estoy en una compañía que no va por esa línea, tenéis que tomar una decisión. Yo no me voy a quedar en una compañía que me facture o que me pague por horas y no tenga en cuenta el esfuerzo de aprender lo que quiere el cliente. Esto es de cajón. Tenéis que de alguna forma orientar a vuestra carrera a vuestra meta profesional, ¿no? ¿Queréis ser un project manager que trabaje en entregables o que trabaje en valor? La respuesta la tenéis vosotros. ¿Cómo se vende esto en la compañía? No se vende, se practica cuando te dejan y se enseña. Enseñamos la patita de los resultados y dice, ¿quién ha hecho esto? Este project manager. Pero tú, claro, pero tú, ¿qué has hecho? Pues dedicar mi tiempo libre a entender mejor al cliente. Es que yo no te lo he pedido, no, pero yo lo hago porque está en mi mindset. Eso decía, esto no puede ser algo que el jefe diga, vamos por ahí, tiene que ser algo que las mentes inquietas normalmente suelen provenir de mejora continua, de calidad, de emprendimiento, algunos ágiles que entienden bien la agilidad, más allá del delivery técnico. Estamos hablando de esto, llevamos, yo creo que, ¿cuántos años, Jorge? 15, 20 años, ¿no? Mm, Ahora se yo creo. pone de moda porque la cosa está muy calentita, ¿no? Porque hay que acertar a toda costa con los proyectos. No podemos permitirnos que el 50% de los proyectos o más no entregue valor. Esto es una barbaridad. Esto no hay bolsillo corporativo que lo aguante. Si yo estuviera en una empresa como project manager que solo implementa y que el 50% además de esas implementaciones técnicas sale fenomenal, pero el cliente no nos vuelva a llamar, desde luego que me lo pensaría. Así que, ojito, ¿eh? Vamos a tener enormes oportunidades de decidir con quién vamos a trabajar. Mi consejo es orientado siempre a el top. Y el top de la dirección de proyectos habla de valor, no de entregable. ¿Vale? Dice Jorge,
¿Qué pasa con organizaciones pequeñas? Vamos con la penúltima. Dice, a mí yo soy Project Manager, Tania nos pregunta, en organizaciones pequeñas donde se pretende que el PM haga de todas funciones, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando se le pide al PM que también haga de analista de negocio, aún no teniendo tiempo real para tener todo el conocimiento de negocio? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Qué impacto tiene? ¿Esto es normal o es raro? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final las organizaciones más pequeñas, pues lo que tienen de alguna manera es ajustar ese coste. Pero si lo pensamos de alguna manera, aunque el analista de negocio debería de estar más cercano a lo que sería el negocio en sí, ¿no? El project manager tampoco tiene que ser alguien desconectado del mundo de negocio, ¿no? Como vimos al final, aunque son dos perfiles con unas formaciones que pueden ser transversales bastante comunes, aunque en la realidad en estas organizaciones es que sus trabajos pues pueden variar un poquito, no es que varíen enormemente, ¿no? Al final, el poder tener ese aliado dentro de la organización que te complemente como project manager con esa formación, ¿no? Llegando al punto de que no todos tenemos el tiempo para formarnos en todas las capacidades y quizás a la hora de dirigir el proyecto pues nos consuma el tiempo que podríamos dedicar pues, a pensar en esa estrategia adicional o podríamos pensar en eso, ¿no? Pero en mi opinión creo que deberíamos unos y otros tener un pensamiento bastante parecido, bastante similar. Es decir, no olvidarnos de negocio y sobre todo no olvidarnos de validar lo que hacemos, ¿no? Al final lo que tenemos que es que el valor es una hipótesis, es Ujú. decir, cuando hablamos de valor estamos hablando de una hipótesis y esa hipótesis que unos y otros tenemos al principio del proyecto deberemos validarla cuanto antes mejor. Por eso también el tema de la agilidad. Es decir, mi hipótesis de valor es esta, pues yo quiero rápidamente validarla, ¿no? Y, y realmente en esa posición, es decir, es más trabajo, pero quizás, no sé, tampoco es que sea tan o excesivamente diferente, ¿no? Veo que hay otras diferencias, pero bueno, en este caso tú como más experimentado seguro que puedes darle una vuelta y hacernos luz a todos. No, esa combinación de roles es bastante frecuente, sobre todo en los proyectos pequeñitos, donde no hay demasiada innovación tecnológica, donde el dominio de conocimiento del negocio ya lo tenemos un poco más conocido, ¿no? En tu caso, además, no está conocido, entonces se te somete a demasiada presión, ¿no? Para que os hagáis una idea, igual que el project manager necesita un par de años para empezar a ser rentable para la compañía y 2 años es un dineral para compañías, ¿no? Porque hay que invertir en las capacidades no solo técnicas de proceso, sino de negocio y de liderazgo. El analista de negocio necesita un par de años para saber dónde pisa en la compañía. Entonces, claro, esto es una inversión que se hace teniendo un retorno a largo plazo. La cuestión que tú ves como un lío realmente es un esfuerzo adicional que te va a suponer adquirir una visión muy holística, muy sistemática, ¿no? Muy integradora. O sea, lo que en este momento estás viendo como un agobio, realmente es lo que hemos empezado y lo que hemos hecho la mayoría, ¿no? De nosotros. O sea, al principio eh, estoy en un entorno que me pide cosas, yo creo que es un sobretrabajo, pero realmente es una magnífica oportunidad para aprovechar tu capacidad de trabajar de forma continua, constante, sin verte sobrepasado, ¿no? El analista de negocio es un agente de cambio y el agente de cambio está sometido a mucha presión. Entonces, te diría que no tires el guante, aguanta, aprende lo máximo y si te gusta, vuelve a buscar otra compañía donde ese mecanismo de dirección de proyecto y análisis esté mucho más maduro, ¿no? Pero ya habrás probado en una pequeñita. ¿M? Todo en la vida te va a ayudar a decidir un poco tus metas, ¿no? El análisis de negocio es muy potente, la dirección de proyectos, como yo digo, es Red Bull, nos da alas, pero el análisis de negocio te da una visión de inteligencia militar aplicada a la vida extraordinaria. O sea, es difícil, ¿no? Que un analista de negocio no llegue a conclusiones que el resto de los humanos ni se dé cuenta, ¿no? Es porque estamos preparados para analizar esas situaciones desde muchas ópticas, ¿no?
Entonces estamos aumentando nuestras capacidades de inspección, observación y adaptación. Y eso no tiene precio. Si además de eso creamos relaciones duraderas, pues imagínate, ¿no? ¿Vale? Dice, ya vamos con la última, compañeros, porque nos liamos y no terminamos. Entonces, dice, bueno, aparte, muchísimos agradecimientos. Los que estamos agradecidos somos nosotros, ¿eh? De verdad, porque nos estáis dando la oportunidad de intercambiar cuestiones que la mayor parte de las personas nunca han oído y no todo el mundo lo percibe como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. O sea que nos encanta que os esté llamando y gustando, ¿no? Si queréis también os invito a que visitéis nuestra página web del capítulo, os lo pongo por aquí, spain.iva.org, donde tenéis un montón de información y podéis registraros también en nuestro perfil de LinkedIn, donde tenemos muchísima información, todas las revistas del análisis de negocio en castellano, donde participan todos los analistas de LATAM. eh, Hay ahora mismo una efervescencia a nivel de análisis de negocio, todo esto muy motivado por la necesidad de innovar, por la necesidad de crear valor, o sea que los que os acerquéis ahora estáis en el momento oportuno para subiros al carro y meteros en proyectos súper interesantes, ¿eh? Eh, Sin dejar también la pasión de los proyectos, porque es también nuestra pasión, ¿no? No solamente analizar, sino construir, ¿no? El delivery a mí me encanta, pero el delivery con propósito. No solo delivery. Ok. Bueno, pues con esta última preguntita hacemos una y nos vamos, ¿vale? Dice, la última, ¿vale? Dice, mm, Jonathan, ya hemos hablado, dice, lo que se desarrolla de un producto no necesariamente tiene una fecha de finalización. Sí, tienen fecha de finalización con releases. Si lo hacéis en modo ágil en el roadmap, tenemos que ir haciendo el business case de forma gradual, ¿vale? Y la pasta se nos da en base a las entregas, a las validaciones en el mercado. Entonces, todavía más Agile es basado en el valor ganado. De hecho, utilizamos las fórmulas de valor ganado como un guante en, en agilidad. ¿Vale? Em, pues yo creo que con esta pregunta, compañeros, termina nuestro webinar de este mes. Entonces, voy a hacer como hago siempre, ¿no? Dar las gracias y decir, pues en nombre de todo el equipo de PMI Madrid Chapter y de IVA, ¿no? Agradecerles de nuevo la oportunidad y estaremos encantados de recibiros el mes que viene en el próximo webinar, que también es muy interesante y que vais a tener publicados tanto en la página web de PMI como en las redes sociales. En este caso, vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante que es el Microsoft Planner de Microsoft. No os cuento más detalles porque se nos ha hecho un poquito tarde, pero ya sabéis dónde registraros. Muchísimas gracias, compañeros. Jorge, muchísimas gracias también por estar aquí. A vosotros, muchísimas gracias a todos y aquí os esperamos para lo que necesitéis. En IVA tenéis vuestra casa y Eso en es, PM Madrid igual. igualmente, con lo cual para lo que ustedes necesiten. Muy bien, cuidado muchísimo y hasta el próximo mes con este nuevo webinar de Microsoft Planner. Hasta luego, amigos. Gracias por Chao, todo. chao. Chao.